Hola, cordial saludo para todas. Mi nombre es Marlon Benítez, soy el director tutor de curso de protección al consumidor dentro de la tecnología en gestión jurídica de la información, siendo las 6 de la tarde del 4 de abril de 2024. Vamos a dar unos minutos adicionales para que se logren integrar las estudiantes a esta segunda webconferencia del curso para dar inicio a la misma. Muchas gracias.
Bueno, daremos inicios entonces al tema que nos compete hoy, que es el de las garantías dentro de la segunda conferencia del curso de protección del consumidor. Voy a proceder a compartir pantalla. Y en ese orden de ideas, me presento nuevamente. Mi nombre es Marlon Benítez. Soy el director, tutor de curso de protección al consumidor. Dentro de la webconferencia realizada anteriormente, hablábamos un poquito de los derechos del consumidor, de los deberes y también de los derechos y deberes que le corresponden a los proveedores y productores dentro de algo que llamamos la relación de consumo. En esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante interesante dentro de la protección o dentro del derecho del consumidor, que tiene que ver con las garantías. Vamos a iniciar en principio con este pequeño video. ¿Podemos preguntar algo? Pregunte. ¿Qué podemos hacer cuando un producto que compramos presenta problemas con su calidad? Si el producto está dentro del plazo que cubre la garantía, se debe hacer efectiva. ¿Cómo? Inicialmente, lo que se debe hacer es dirigirse a donde vendieron el producto para que lo reparen, lo cambien o devuelvan el dinero. Tienen 15 días hábiles para responder. ¿Y si dicen que no o no responden? En ese caso, para exigir que se haga efectiva la garantía, se debe presentar una demanda. ¿Una demanda? Sí, tal cual, la herramienta más adecuada que tiene a su disposición un consumidor para lograr que se respeten sus derechos. Ah, ¿y en dónde podemos presentar una demanda? Ante un juez de la República o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Esa demanda debe ser presentada por un abogado? Cuando el valor de la reclamación no es superior a 40 salarios mínimos legales vigentes, la demanda puede presentarla directamente el consumidor sin necesidad de abogado. Bueno, entonces sí podemos hacer que quienes nos venden sus productos cumplan y respeten la garantía, tal cual. Te cuento que yo soy... Perfecto. Vamos entonces, después de abordar este video ilustrativo, vamos a entrar en materia, ¿sí? Tal como lo mencionaba nuestro amigo tal cual, eh, dentro de los derechos del consumidor, ¿sí? Encontramos aquellos bienes o servicios, productos en términos generales que se les dan a los consumidores dentro de las relaciones de consumo, dentro de los cuales se encuentran un derecho que está regulado a partir de nuestro Estatuto del Consumidor, Ley 1480-2011, que son las garantías, ¿sí? Pero bueno, ¿qué podemos entender por garantía? Resulta y pasa de que en el artículo 5º del Estatuto del Consumidor se establecen una serie de definiciones, ¿sí? Y esta normativa nos define también qué debemos entender por garantía. En ese orden de ideas, el artículo nos dice que la garantía es toda obligación temporal, solidaria, a cargo del productor y el proveedor de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad, legalmente exigibles o las ofrecidas. La garantía legal no tendrá contraprestación adicional al precio del producto. En ese orden de ideas podemos establecer una serie de características principales que emergen del concepto establecido en el Estatuto del Consumidor. En principio podemos decir que es una obligación temporal, ¿sí? La temporalidad hace referencia a que dependiendo del tipo de producto, dependiendo del tipo de bien que recibimos a partir de una relación del consumo, existe un término previsto para la garantía. Y digamos, esta característica tiene que ver con el margen de cobertura, con el lapso por medio del cual cubre la garantía dentro de las relaciones de consumo cuando existe una inconformidad del consumidor sobre un producto, un bien o un servicio. Pensemos que yo, por ejemplo, adquiero una tablet, ¿sí? Es un producto nuevo que yo compro en un almacén de cadena. Pensemos en almacenes Éxito, al comprar Panamericana, etcétera. Sí, pensemos que es Panamericana, ¿sí?
Y digamos que cuando se me ofrece el producto es un producto nuevo y cuando yo lo compro, ¿sí? Cuando lo adquiero, dentro de la información del producto está pues la garantía. Esta garantía tiene un término previsto, ¿sí? Y partiendo de que es un producto nuevo, la garantía eh, es de un año. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de los términos, pero para entender la característica de la temporalidad, debemos pensar que la garantía no es un derecho absoluto. Por el contrario, es un derecho limitado y este derecho está limitado en el tiempo. ¿Sí? Dependiendo del tipo de producto, existe un término previsto para la garantía. Ahorita vamos a ver cuáles son las normativas que hacen referencia a estos términos. Pero en ese orden de ideas, pues es eso, ¿sí? Además de ello, las componentes principales que se encuentran dentro de la garantía, podemos hablar de la calidad, la idoneidad y la seguridad, ¿sí? Alrededor del código del Estatuto del Consumidor, ¿sí? Se hablan, se habla muchísimo de estas de estas características, de estas especies particulares, ¿sí? Podemos decir que la calidad, digamos, está dada por las características inherentes y las atribuidas por la información que nosotros como consumidores obtenemos antes de comprar el producto, ¿sí? Hace referencia también a aquellas aspectos que se encuentran dentro de la naturaleza también del, del producto, ¿sí? La calidad hace referencia a que un producto que yo compro, ¿sí? Que yo adquiero, me va a brindar a mí la posibilidad de satisfacer una necesidad, pero en principio debe satisfacer la necesidad de manera completa, ¿sí? El producto tiene que estar en términos de calidad íntegro, ¿sí? Que tenga una funcionabilidad, que sea útil al fin y al cabo. Eso es lo que hace referencia a la calidad, ¿sí? También la idoneidad. La idoneidad es la aptitud, ¿sí? Del producto para cumplir el objeto de su fabricación y de alguna u otra forma su comercialización. Pensemos, por ejemplo, en dos productos completamente diferentes. Tenemos aquí a un lado un ventilador de aire y por el otro lado un aire acondicionado. Al aire acondicionado, por ejemplo, en términos de la naturaleza del producto, le podemos pedir un aire frío, ¿sí? Porque la naturaleza inherente y la idoneidad del producto deviene a eso, ¿sí? A que nos dé un aire refrescante y que podemos variar la temperatura. Por el contrario, pues un ventilador solamente nos va a proporcionar el aire que él provea. No puede cambiar como su temperatura, ¿sí? También, digamos, los términos de garantías tienen que estar muy de la mano, como les decía, con el producto, porque a partir de allí se pueden establecer como unos parámetros para conocer, pues, los términos de garantía. Sí, y finalmente, pues, la seguridad. La seguridad hace referencia a que cuando nosotros adquirimos un bien, un producto, nosotros lo compramos bajo la premisa de satisfacer una necesidad. Por ejemplo, si yo agarro este celular, mi celular, yo normalmente adquiero un celular para hacer llamadas, para tener aplicaciones, para tomarme fotos, para grabar videos, em, para las distintas infinidades que pueda brindarme un teléfono móvil, ¿sí? Digamos que mi intención es satisfacer esas necesidades, pero yo, por ejemplo, no tengo previsto o no dentro de mi concepción, dentro de mi pensamiento, dentro de mi imaginario, yo no pienso que un celular pueda llegar a hacerme daño en el sentido de que, por ejemplo, se me explote en la cara cuando estoy haciendo una llamada, ¿sí? La seguridad hace referencia a que los productos no generen daños, no generen efectos nocivos en los consumidores, ¿sí? Por eso, pues, digamos, siempre los productores o proveedores, recordemos que estas dos calidades hacen referencias a las empresas, a las sociedades, a las grandes cadenas de mercado que ponen a disposición los diferentes productos, bienes y o servicios, ¿sí? Cada vez que haga yo referencia a un productor o un proveedor,
piensen en los comerciantes, piensen en los almacenes de cadena, piensen en las industrias de fabricación de los productos, ¿sí? Independientemente de su campo económico o su área del mercado, ¿sí? Pueden ser diferentes áreas, áreas de los alimentos, de consumo, de comercio, inmobiliarios, etcétera, 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 ¿sí? Y finalmente, pues, digamos que una de las características principales de, de la garantía es la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria hace referencia a que independientemente de que exista una, existan un productor y un proveedor, es decir, existe la posibilidad de que dentro de la cadena del consumo existan varios actores, ¿sí? De un lado el consumidor y del otro lado un productor o un proveedor. Voy a poner aquí, pues a modo de ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar almacenes éxito, porque, por ejemplo, aquí podemos evidenciar o podemos identificar las calidades de productor o proveedor, ¿sí? Por ejemplo, este producto que está ofertado en la página web oficial de Almacenes Éxito me permite a mí evidenciar quién me vende el producto, ¿sí? Recordemos que productor, ¿sí? Es la persona que fabrica el producto. Por el contrario, el proveedor es es la persona que lo pone a disposición, que lo coloca en el mercado, ¿sí? Entonces, puede existir la posibilidad de que la calidad de productor o proveedor recaiga en una sola persona, ¿sí? Como por ejemplo este caso. Aquí quien me está vendiendo es Almacenes Éxito en la página de Almacenes Éxito. Es decir, Almacenes Éxito en este caso me va a responder a mí por este producto en términos de productor y de proveedor. Pero también existe la posibilidad de que existan otros actores, como por ejemplo este televisor de acá. Aquí me lo vende la empresa WonderTouch. En este caso, ¿sí? Quien es el productor es esta empresa, WonderTouch, ¿sí? Es vendido por ellos. Y Almacenes Éxito actúa en este caso como proveedor, ¿sí? Quien lo pone en el comercio. También podemos pensar, no sé, en, en la empresa, se me, la empresa, mm, ay, la tengo en punta de la lengua. Un momento. Mercado Libre. Mercado Libre. Mercado Libre también es una de esas empresas que se encargan de poner a disposición de los consumidores diferentes tipos de bienes. Por ejemplo, aquí entrando a la página de Mercado Libre nos vamos por estos lados, nos ofrecen las ofertas del día, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a mirar un poquito el catálogo de las ofertas. Tenemos este producto por acá, es una silla, ¿sí? Aquí yo también puedo evidenciar las características de la silla, el precio de la silla y de alguna u otra forma podemos identificar quién es la tienda oficial. ¿Sí? En este caso pues es Femto, ¿sí? Femto es la empresa productora y en este caso pues Mercado Libre actúa como proveedor. Es Mercado Libre quien pone a disposición de los consumidores o del público en general el producto. ¿Sí? Entonces eso para que lo tengamos bastante claro. La responsabilidad solidaria, en términos jurídicos, digamos que la responsabilidad hace referencia, la responsabilidad solidaria hace referencia a que la obligación de responder por la garantía recae
de manera indiferente entre el productor o el proveedor, con ánimo de darle una serie de luces, una serie de prerrogativas, una serie de beneficios em, económicos por los cuales el Estatuto del Consumidor está pensado para ello. Digamos que el espíritu del legislador es siempre darle de alguna u otra forma una posición relevante al consumidor, toda vez que dentro de las relaciones de consumo, el consumidor es una parte débil dentro de la relación del consumo, toda vez que quien está del otro lado de la relación de consumo, es decir, el productor o el proveedor, siempre van a estar grandes empresas, ¿sí? Grandes sociedades que tienen capital económico, que tienen un gran músculo financiero, que está conformada por distintas personas a cargo de su administración, de su parte productiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el legislador, reconociendo esa desigualdad contractual que tiene el consumidor, pues eh, enmarcó la ley 1480-2011 con una serie de prerrogativas especiales. En ese orden de ideas, pues se configuró la responsabilidad solidaria en términos de garantía para efectos de que no se le asumiera una carga excesiva al consumidor de que exista un vacío dentro de quién debe responderle si existe un producto que no aporta o que no satisface las necesidades inherentes del consumidor, ¿sí? La obligación, responsabilidad solidaria hace referencia también a que agotar esa garantía, esa obligación, ¿sí? Puede ser satisfecha, ¿sí? Por las dos calidades, tanto el productor o el proveedor, ¿sí? La solidaridad hace referencia a que si existen productor y proveedor, no significa que uno responda por el 50% y la otra por el otro 50%, no. Siempre se habla en responsabilidad solidaria en una totalidad, ¿sí? Que, no se le, que el consumidor no asuma una carga excesiva en este tipo de aspectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que esto también ha sido tomado en cuenta por algunos proveedores como una forma de defenderse, ¿sí? Y es el hecho de que, por ejemplo, si yo llego a hacer un reclamo de un producto bajo el entendido de que por ejemplo, en el caso de Almacenes Éxito, en el caso que pongo con anterioridad, em, quien yo, a quien yo me dirijo para comprar el producto, pues es Almacenes Éxito, ¿no? Pero, digamos, dentro de la relación de consumo está otra empresa, otra sociedad, otro comerciante y digamos que a mí como consumidor, el hecho de que si yo compro o adquiero este producto televisor Samsung de 43 pulgadas, yo lo compro en la página de Almacenes Éxito, para mí es indiferente tener a Megatronic dentro de mi relación de consumo. Yo puedo ir en contra de Éxito, Almacenes Éxito, en contra de Megatronic o en contra de los dos o en contra solamente de uno, pero la responsabilidad hace referencia a que tanto Megatronic como Éxito van a responder de manera solidaria en calidad de productor y proveedor según el caso. Sí, para mí es indiferente a quien yo accione, a quien yo solicite la garantía, toda vez que ambos deben responder en los términos del Estatuto del Consumidor, que es lo que sucede en la realidad y es un factor común, pero que, pues, por ejemplo, este tipo de cursos nos permiten identificar una serie de garantías legales para ello, y es el hecho de que los consumidores y las grandes empresas también conocen estos temas, pero parten de la base de que los consumidores no tienen una educación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, a partir de este curso, dentro de la tecnología de gestión jurídica de la información, podemos comprender que si partimos de la responsabilidad solidaria, a nosotros no nos pueden llegar con el cuento de que, sí, tú compraste el producto con nosotros, efectivamente lo compraste por la página de nosotros, pero es que nosotros tenemos un, un, un productor, sí, otra persona a la cual nosotros solamente le brindemos el servicio de host o el servicio de difundir su materia, de difundir sus bienes, sus servicios, ¿sí? Digamos que ellos excusan o evaden su responsabilidad diciendo que a ellos, y eso pasa mucho con los proveedores, es decir,
las personas encargadas de poner en el mercado los productos, porque ellos siempre tratan de esquivar esa responsabilidad, pero ya a partir de hoy sabemos que la responsabilidad de la garantía es solidaria, ¿sí? Y en ese caso, pues solamente se ve satisfecha o agotada con el cumplimiento de la obligación. No estamos hablando de una obligación que se pueda atribuir con una serie de porcentajes, es decir, una parte un porcentaje, otra parte el otro porcentaje, no. Se tiene que responder de manera completa, porque pues eso lo ha establecido el Estatuto del Consumidor, previendo evitar cargas excesivas a los consumidores, ¿sí? A su vez, podemos afirmar que en principio todos los productos tienen garantía. Ahorita vamos a revisar precisamente esa premisa, ¿vale? También partiendo del Estatuto del Consumidor existen una serie de garantías. Y aquí me voy a tener un momento para revisar un poquito la normativa. El Estatuto del Consumidor se encuentra contenido en Ley 1480 de 2011, ¿sí? A partir de su artículo 7 nos establecen las garantías, ¿sí? Existen dos tipos de garantías, una garantía legal y otra garantía suplementaria, ¿sí? Pero bueno, ¿a qué hace referencia a esa garantía legal? ¿Sí? La garantía legal, según el artículo 7 del Estatuto del Consumidor, nos dice: la garantía es la obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo productor y o proveedor de responder por la calidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos. En la prestación de servicios en que el prestador tiene una obligación de medio, la garantía está dada no por el resultado, sino por las condiciones de calidad en la prestación del servicio según las condiciones establecidas en la norma de carácter obligatorio, en las ofrecidas o en las ordinarias y habituales del mercado, ¿sí? Parágrafo. La entrega o distribución de productos con descuento, rebaja o carácter promocional está sujeta a las reglas contenidas en la presente ley. Y es que, digamos, en términos de obligaciones de medios y resultados, pues en principio, a partir de ese tipo de obligaciones, no quiere decir que si la obligación es de medio y no de resultados, los productores y proveedores pueden hacer con el producto lo que sea. Ellos, a pesar de que existan obligaciones de medio, siempre deben tratar de acatar las normas del mercado, de acatar las normas del Estatuto del Consumidor, para darnos a nosotros los consumidores las condiciones habituales del mercado. No puede existir un desmejoramiento dentro de las pretensiones o dentro de los intereses de los consumidores, ¿sí? Todos, por eso se dice que todos los productos dentro del mercado tienen una garantía. Y existe la prohibición legal, pues, de que a nosotros no se nos puede desmejorar nuestras calidades, nuestros derechos, por tratarse de las normas de carácter público, de carácter obligatorio que establece el Estatuto del Consumidor, ¿sí? Dicho esto, pues vamos a hablar un poquito del término, ¿sí? El término de garantía, tenemos que citar una serie de normativas. La Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, el Decreto 1074 de 2015 y unas normas de la SIC, haciendo referencia al capítulo 1 del título 2 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué traigo a colación esa serie de normativas? Porque, como les decía en un principio, depende de la calidad, dependiendo de la tipología del producto, va a depender también el término de garantía. Recordemos que el término es aquella cobertura, aquel lapso en donde existe o se encuentra previsto un derecho de garantía, es decir, la posibilidad de exigir el reclamo sobre la inconformidad de un producto. Es decir, yo compro mi celular, pero resulta pasa que se me apaga, resulta pasa que tiene un problema con la pila, resulta pasa que tengo un problema con
con la conexión, con las llamadas, no se me conecta el Wi-Fi y de alguna u otra forma se me están viendo limitadas mis expectativas y mis intereses en ese producto. Digamos, yo no compré o yo no adquirí ese bien para tener una serie de fallas. Y estando en el término para hacerlo, pues yo puedo acudir a la reclamación de garantías, ¿sí? El término de garantía, según el artículo 8 del Estatuto del Consumidor, nos dice que este término será dispuesto por la ley o por la autoridad competente, ¿sí? Por la ley o por la normatividad, ¿sí? El Estatuto del Consumidor nos establece una serie de términos que se encuentran seguidamente, pero para hacer referencia, el Estatuto del Consumidor no es la única norma que establece eh, términos de garantías. Como les mencionaba, también está el decreto 1075 de 2015 y por otra parte, cuando la norma hace referencia a autoridades competentes, hace referencia en este caso a la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que la Superintendencia también ha puesto a disposición la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde en su capítulo 1 del título 2 se encuentran establecidas una serie de términos para efectos de saber o de conocer el estatuto del consumidor. Perdón, los términos de garantías. Como les voy a mencionar más adelante, a mí me gusta mucho utilizar este libro de base, ¿sí? Este libro se llama Protección al Consumidor en Colombia. Eso es un libro de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde es un libro muy completo, es un material de apoyo bastante interesante. A mí me gusta mucho utilizarlo en mis clases de consumo porque es muy completo, además es muy llamativo y de alguna u otra forma contiene un contenido bastante interesante, ¿sí? Y digamos que los términos de garantías pueden variar dependiendo de la calidad, de la tipología del producto, como les decía anteriormente, ¿sí? Digamos que en principio quien estableció los términos de garantía fue precisamente la superintendencia a partir de esta circular. Resulta y pasa de que la superintendencia empezó a regular algunos productos y entonces, por ejemplo, empezó a categorizar una serie de normas, dependen de la calidad de los productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta circular hace referencia a cuál es el término de garantía para los vehículos particulares, ¿sí? Es decir, los autos, las motos, etcétera, etcétera. Según esta circular, la, la garantía, el término de garantía que es previsto son 12 meses contados a partir de la fecha de entrega. La fecha de la entrega es el inicio, ¿sí? Cuando empiezan a correr los términos de garantía. Es decir, cuando el producto llega al consumidor, al destinatario final, a partir de ese día empiezan a correr los términos de garantías. Puede suceder, por ejemplo, el día de hoy 4 de abril, yo, bajo mis intereses, me voy a comprar este celular Motorola. Lo agrego al carrito y lo compro vía online, vía comercio electrónico. Pero, pues, yo estoy en el marco del comercio electrónico, yo de alguna u otra forma voy a encontrar mi producto es en los términos que me informa la página web, ¿sí? Entonces, más o menos, según las políticas de entrega de la Almacenes Éxito, tienen un periodo de 5 días hábiles para que el producto me llegue a mi casa. Hoy 4 de abril, si contamos 5 días hábiles, por ejemplo, podemos pensar que a mí el producto me va a llegar el 11 de abril. A partir del 11 de abril, en la fecha en donde el producto llega a mí como destinatario final, a partir de allí va a empezar a correr el término de la garantía, ¿sí? Por eso es bastante importante reconocer ese tipo de cuestiones, sobre todo en términos de comercio electrónico, porque pues en el comercio tradicional el consumo se maneja un poquito diferente, pues las relaciones se basan en yo le compro, usted me vende, yo le compro y el negocio jurídico se realiza de manera inmediata. Pero en términos de comercio electrónico, pues hay que esperar hasta, digamos, la fecha en que yo compro el producto y la fecha en que finalmente me llega son, en principio, dos fechas completamente diferentes, ¿sí? Pero además, en términos de vehículos, también la normativa me establece que
para este tipo de productos, de vehículos, va a existir un término de kilometraje, ¿sí? Es decir, hasta que el vehículo, ya sea una moto o un carro, cumpla los 20.000 kilómetros, ¿sí? Porque también existe la posibilidad de que en esos 12 meses, pues, se le dé un uso excesivo al vehículo y, pues, digamos, exceda esos 20.000 kilómetros, ¿sí? Para efectos de regular la naturaleza de los vehículos, pues, se han previsto o el término general o los términos específicos en términos de kilometraje, ¿sí? También varían un poquito dependiendo del tipo de vehículo. Cuando hablamos de servicios de transporte público, casos de taxi, casos de buseta, el término empieza a cambiar, aquí ya son 6 meses, ¿sí? Y también cambia el kilometraje, ¿sí? Para los demás servicios de vehículo empieza también a cambiar, a modificar. Las motos, motonetas y motocarros también empiezan a cambiar. Aquí ya también son 6 meses a partir de la fecha de entrega o hasta los 6.000 kilómetros, ¿sí? Aquí también para pisos, ¿sí? Hablando de pisos, valga la redundancia, también empieza a contar a partir de la fecha de entrega solamente pues por 12 meses. Caso de bienes muebles o enseres, también 12 meses. Pensemos en, en closets, pensemos en sillas, etcétera, etcétera, en muebles, bienes muebles. Repuestos, también los repuestos tienen unas garantías de 12 meses contados a partir de la fecha de entrega. Llantas, 6 meses contados a partir de la fecha de entrega. Monturas de lentes, 6 meses y calzado, 2 meses, ¿sí? Digamos que la circular, pues ha previsto la naturaleza de estos productos y obviamente por la naturaleza misma de los productos, los términos de garantía empiezan a cambiar. Sin embargo, pues eso es lo que establece el Estatuto del Consumidor cuando hace referencia a las autoridades competentes. Pero también la norma ha establecido una serie de términos de garantía, ¿sí? Cuando hablamos de la ley, podemos hablar del Estatuto del Consumidor o también podemos hablar del Decreto 1075 de 2015. Estas normativas han desarrollado una serie de términos también para aplicar las garantías. Y resulta y pasa de que estas dos normativas también han establecido una categoría especial o una clasificación de los productos y por ende de sus garantías. Y podemos clasificar, o se ha clasificado generalmente, los productos como productos nuevos. Los productos nuevos, ¿sí? Propiamente dichos, tienen un término de garantía de 1 año, ¿sí? Y pues para que también lo tengamos en cuenta, el año se empieza a contar a partir de la fecha de la entrega y finaliza el año correspondiente. Es un año calendario, es como si cumpliésemos años. Cada vez que nosotros cumplimos años, un mismo día. Entonces, si yo compré el producto nuevo, si yo compro un celular el día de hoy, pero me llega el 11 de abril, si, como es un producto nuevo, partiendo de que es un producto nuevo y que inicia y que se me es entregado el día 11 de abril, pues a partir de allí, a partir de la entrega, empieza a correr el término de garantía. Yo tengo un término hasta el 11 de abril de 2025 de cobertura, un término de cobertura de mi garantía por ser un producto nuevo, ¿sí? Esto para que lo tengamos en cuenta, pues hay personas que cuando hacen la contabilización de términos, pues se enreda un poquito en eso. Pero como la norma nos dice 1 año, porque la norma es demasiado clara, aquí vamos a encontrar a partir del inciso 2, del número sí, desde el artículo 8 del Estatuto del Consumidor, que en los productos nuevos, pues es de 1 año, ¿sí? Es de 1 año la garantía y como les mencionaba, es un término calendario, ¿sí? Es como si cumpliésemos años, la fecha en que yo recibo el producto o me entregan el producto, solamente cuento 1 año y es cambiar simplemente el año. No le adicionamos un día, no le quitamos un día, simplemente movemos el año. También el Estatuto del Consumidor, como el decreto, también
han establecido un término de garantía para productos usados, ¿sí? Los productos usados también tienen términos de garantía, ¿sí? Los productos usados, pues en principio son aquellos en que ya otra persona los ha disfrutado de él, pero que dentro de las relaciones de consumo también está la posibilidad de adquirirlos. Podemos adquirir un vehículo usado, una moto usada, un carro usado, un celular usado, un computador usado, lo cual, pese a que es un producto usado, no significa que ese producto no tenga una garantía. Em, la norma, sí, el mismo Estatuto del Consumidor ha previsto de que si a mí no se me informa a sabiendas de que el producto es usado, si a mí me llegan a decir que ese producto no tiene garantía, yo debo a mí se me debe informar y yo además debo consentir o aceptar de manera expresa o de manera escrita que yo asumo la compra del producto usado pero sin una garantía. ¿Qué es el común denominador? Que yo compro o adquiero un producto usado, pero a mí, una práctica pues obviamente indebida es que se me diga que como es un producto usado, pues no voy a tener garantías, lo cual es incorrecto en los términos del Estatuto del Consumidor, porque solamente se me puede privar de la garantía de un producto usado si yo lo consiento, si yo firmo, si yo expreso mi voluntad de que asumo la consecuencia de que ese producto usado no tiene garantía. Caso contrario, pues se presumirá o se entenderá que el producto tiene una garantía, un término de garantía, y este término es de 3 meses, ¿sí? La norma es bastante clara al respecto, ¿sí? Por eso decimos que en principio todos los productos tienen garantías, ¿sí? Si a mí ese producto usado se me vende sin garantías, yo tengo que estar informado y yo tengo que manifestar esa información por escrito que me han informado para eximir la responsabilidad del productor o el proveedor en caso de reclamos. También el estatuto ha previsto una serie de garantías en términos de productos perecederos. Los productos perecederos como los lácteos, como la comida en principio, tienen algo que se llama fecha de vencimiento, ¿sí? O fecha de expiración. Esa fecha de vencimiento o esa fecha de expiración me va a servir a mí como lapso, como un término de mi garantía sobre el producto. ¿Sí? Obviamente, dependiendo del tipo de producto, la fecha de vencimiento puede ser mayor o menor. Los lácteos, la comida, en principio, tienen términos de garantías, términos de fechas de vencimiento más cortas, a comparación con productos no perecederos, ¿sí? Entonces, eso también es algo que a mí se me debe informar y normalmente por eso es que están dentro de los empaques o de las envolturas de los productos, ¿vale? También en casos de prestación de servicios que supongan la entrega del bien para la reparación del mismo, podrá ser prestada sin garantía, circunstancia que debe ser aceptada e informada. Por ejemplo, prestación de servicios cuando yo voy a un taller de mecánica a que me arregle mi vehículo, a un taller para que me arregle mi celular, para que me arregle mi televisor. También estos servicios, porque es la prestación de un servicio técnico, ¿sí? También está previsto una garantía, que también son 3 meses a partir de la fecha en que se me entregue el bien que yo solicité reparar, ¿sí? Y finalmente, el artículo 8 también prevé la garantía en bienes inmuebles, es decir, casas, apartamentos, fincas, etcétera, bienes inmuebles, ¿sí? La garantía de estabilidad de la obra, es decir, de las bases, de las estructuras físicas de las obras, deben tener una garantía legal de 10 años, ¿sí? 10 años dentro de la estructura, dentro de la estabilidad. Por otra parte, pues los acabados, es decir, todo aquello que no comprenda la estabilidad de la obra, ¿sí? Los detalles, las paredes, los acabados, los porcelanatos, todo esto, pues tienen una garantía también, pero de 1 año. Aquí varía, pues, en términos de bienes inmuebles, ¿sí?
Eso por una parte, ¿sí? Digamos que el decreto también es muy importante porque también establece una serie de aspectos interesantes. Por ejemplo, dentro del decreto se encuentra previsto que cuando la garantía recaiga sobre acabados lineales vitales del inmueble como infraestructura básica, redes, tuberías o elementos conectados o continuos, que permitan la movilización de energía eléctrica, agua, combustible. En caso de repetirse la falla, el consumidor a su elección podrá solicitar una nueva reparación, la reposición del acabado o de la línea vital afectada. ¿Sí? Digamos que la norma ha previsto ese tipo de aspectos, ¿no? Eh, y digamos que eh, eso está previsto por la misma garantía, ¿sí? También el artículo 9 del Estatuto del Consumidor nos hace referencia a la suspensión o la ampliación de la garantía. El artículo 9 del Estatuto del Consumidor nos dice que el término de garantía se suspenderá mientras el consumidor esté privado del uso del producto con ocasión a la efectividad de la garantía. Vuelvo y retomo el mismo ejemplo que yo les mencionaba. Si yo llego y adquiero este celular, acá este celular, y resulta y pasa de que empieza a fallar su cámara, empieza a fallar su batería, por ejemplo, yo, a sabiendas de que es un producto nuevo, yo reclamo la garantía del producto, ¿sí? Y, por ejemplo, yo sé que cuento con una garantía de un año. Cuando yo voy a la empresa o a la sociedad o al comerciante que me vendió el producto, pensemos en, no sé, en Almacenes Éxito o en Al Comprar, que me haya, en donde yo haya comprado el dispositivo móvil, la garantía se suspende, es decir, se congela en el tiempo mientras yo no tenga mi celular. Yo voy y les digo, señores Almacenes Éxito, yo compré mi celular, la garantía de mi celular es de un año y digamos, hoy me empezó a fallar, yo les doy mi celular porque ellos tienen que hacer una reparación, una verificación de mi dispositivo móvil, pero el término de garantía de un año se suspende. ¿Sí? La suspensión piensen que es un término que se congela, que no, que de alguna u otra forma se detiene y se retoma o por decirlo así, se retoma, vuelve a su estado original cuando a mí me entregan nuevamente el producto. ¿Sí? También en caso de que exista la imposibilidad de reparar el producto, ¿sí? Puede ser que a mí me cambien mi celular por otro igual, ¿sí? Por otro nuevo, porque pues es imposible reparar mi equipo. La norma también ha previsto que aquí, como es un producto nuevo, por un cambio total, ¿sí? También pues voy a tener la garantía por el mismo término inicial, es decir, un año, y que empieza a correr nuevamente desde que a mí me reponen mi equipo, ¿sí? La misma situación, o bueno, otro trato diferente que se les da son a las piezas o los partes que tienen que repararse de los equipos, ¿sí? Existe también la posibilidad que reemplacen piezas por, para darle uso al, al producto, ¿sí? Como les decía anteriormente, otra de las características principales de la garantía es que siempre va a ser una responsabilidad del orden solidario, es decir, productores o proveedores tienen que responder por esto, cumplir 100% la obligación independiente de que sea el uno, del otro o los dos, ¿sí? Y digamos el incumplimiento de esta garantía, ¿sí? Digamos solamente ellos se pueden exonerar con la configuración probada de unos aspectos que se llaman causales de exoneración de responsabilidad que están contenidos en el artículo 16 de la norma que lo vamos a adelantar más adelante. Vamos a hablar también de qué es lo que prevé o cuál es el contenido de la garantía.
¿sí? La garantía legal propiamente dicha puede tener perdón, puede comprender los siguientes aspectos: una gratuidad, una devolución, un cambio, una disposición de asistencia técnica, una entrega, una disponibilidad de repuestos. Todo esto se encuentra contenido en el artículo 11 del Estatuto del Consumidor. ¿Qué nos dice el Estatuto del Consumidor? ¿Sí? Em, por regla general, ¿sí? La reparación de un producto por garantía es gratuita, ¿sí? De la misma manera el transporte, si es necesario, y de la misma manera el suministro de repuestos. Es decir, a mí no se me puede exigir un valor adicional para que me arreglen mi dispositivo móvil si manejamos el mismo caso. Dependiendo de la falla que encuentren sobre el producto, puede ser admisible si el bien admite o no reparación y se procederá a la reposición o la devolución del dinero. La reposición es lo que les mencionaba anteriormente, que me dan un teléfono, me dan un bien completamente nuevo. Eso se llama la reposición. O también existe la posibilidad de que me devuelvan el dinero que inicialmente pagué, ¿sí? En caso de que las fallas repitan, es decir, se vuelvan reiterativas, em, eh, también a elección del consumidor puede acceder a una nueva reparación o a la devolución total o parcial del precio pagado o el cambio parcial o total del bien por otro de la misma especie, ¿sí? Obviamente en caso de que exista una falla repetitiva en los términos de la naturaleza del inmueble, del mueble, perdón, del bien, ¿sí? Es importante destacar acá eh, que las características inherentes de los productos también van a tener mucha importancia en este tipo de aspectos, porque hay productos a los que les podemos exigir una satisfacción de una necesidad frente a otra, ¿sí? Entonces, pues atendiendo a eso también pueden cambiar las circunstancias del asunto. En los casos de prestación de servicios, por ejemplo, en la reparación de algunas cosas, en la reparación de los celulares, cuando hablamos de prestación de servicios que nos prestan un servicio a cambio de un dinero, una reparación, también existen las garantías. Sí, yo por eso les coloco el ejemplo de las reparaciones. Cuando hay un incumplimiento aquí, es decir, cuando no se cumplen los términos de garantías, el consumidor también tiene derecho a que le devuelvan el dinero pagado, ¿sí? Porque la prestación del servicio o el motivo por el cual yo llevé mi vehículo a reparar, pues no fue satisfecho, ¿sí? También la garantía prevé eh, el suministro de instrucciones para la instalación, mantenimiento y utilización de los productos de acuerdo con la naturaleza de estos, ¿sí? Hay productos que poseen o generalmente poseen un manual de uso, un manual de instrucciones. A partir de ese manual de instrucciones está toda la información sobre cómo debemos instalar, sobre cómo tenemos que mantener los productos o cómo se deben utilizar, ¿sí? Hay normas o hay instrucciones de ese tipo, como por ejemplo, si es un producto electrodoméstico, que em, no se exponga tanto tiempo al sol, que no se exponga a la intemperie, que si existe la posibilidad de hacerlo, que sea cubierto en el caso, por ejemplo, de los aires acondicionados que están a la intemperie. También existe la posibilidad de que dentro del manual de uso está la forma en que nosotros encendamos los equipos, les demos un uso, el tiempo que pueda estar encendido ese producto, las condiciones de ambiente. Hay productos que no pueden estar en lugares cálidos o en lugares tan fríos porque eso empieza a fallar, empieza a tener defectos. Y digamos que también se encuentran previstas este tipo de instrucciones para no ir en contra de lo que les mencionaba con la seguridad. Por ejemplo, hay productos que pueden ser altamente nocivos si se exponen
a altas temperaturas o sus componentes empiezan a dañarse si eso sucede, ¿sí? También la garantía comprende la disposición de ofrecer una asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los productos y su utilización de acuerdo con la naturaleza de estos. La asistencia técnica podrá tener un costo adicional al precio. La asistencia técnica para este tipo de cosas pues hace referencia a que se tenga disponibles una serie de personas, una serie de técnicos, una serie de ingenieros, una serie de tecnólogos que se encarguen de reparar el producto. La garantía también comprende eso, es decir, que yo tengo dentro de mi nómina, dentro de mi personal, gente que se va a dedicar a reparar los bienes o productos que yo ofrezco al mercado, también de los mantenimientos y también de su utilización, ¿sí? Instalación, mantenimiento o utilización. Sin embargo, existe la posibilidad acá de que esto tenga un costo adicional por la asistencia técnica, ¿sí? Porque es una asistencia completamente adicional. La garantía también comprende la entrega material del producto y, de ser el caso, el registro correspondiente en forma oportuna. Entrega material del producto hace referencia si hoy yo, por ejemplo, adquiero este producto, ¿sí? Yo tengo mi derecho dentro de la garantía a que este producto llegue a mi casa, llegue a mí, ¿sí? Eso también comprende la garantía. Se estaría faltando a la obligación de la garantía si este producto lo compro y jamás me llega, jamás me lo entregan, jamás me lo devuelven a pesar que yo pagué el dinero, ¿sí? Y en caso de registro correspondiente, hay vehículos, por ejemplo, son bienes sujetos a registro. Celulares también están sujetos a registro según el caso, ¿sí? Dentro de la garantía también se encuentra previsto contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos, mano de obra, aún después vencida la garantía por el término establecido por la autoridad competente y, a falta de este, el anunciado por el productor. Es decir, después de la garantía no significa que desaparecen las obligaciones, desaparecen las responsabilidades. No. Digamos que la norma, el Estatuto del Consumidor, previendo las diferentes situaciones que pueden salir del consumo, pueden tener allí un impacto importante dentro de las relaciones de consumo, em, también prevén que se tenga disponible repuestos, partes, insumos y mano de obra para reparar los artículos, los bienes, los servicios, ¿sí? Eh, por ejemplo, pensemos en un automóvil que puede sufrir diferentes daños. Le chocan o le roban un espejo, se le daña el parabrisas, se le daña el espejo, se le dañan los asientos, ¿sí? O componentes de maquinaria, motor, lo que se encuentra dentro del vehículo como tal, los repuestos, todas las partes. Digamos que la empresa a la que yo le compro el automotor, pues también tiene que contener este tipo de insumos, ¿sí? Esto tiene que ver mucho también con la confianza con el cliente, con la capacidad de responder del comerciante, porque esto de alguna u otra forma incentiva a que yo tenga una convicción frente a la empresa que a mí me vende un bien o un servicio. Es decir, yo compré este producto, pasó esto y ellos me respondieron. Al fin y al cabo, esto también tiene que ver con la obligación de que los comerciantes siempre estén a disposición de los consumidores, que exista una buena atención al cliente, que el cliente se sienta satisfecho con la empresa, con el producto. En caso de que no se tenga la disponibilidad de esto, pues eso también debe ser informado. Sí, debe ser informado porque esto puede llevar a sanciones de todo tipo. Y, por ejemplo, eso puede ser objeto de una sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio o de una autoridad judicial. ¿Sí? Sin embargo, pues aquí la cosa cambia en términos de costos. Aquí sí el consumidor puede pagar este tipo de servicios, porque pues aquí ya no nos encontramos en la garantía, ya
Esto es cuando no tenemos el término de garantía en nuestro favor. Las partes, insumos, accesorios o componentes adheridos a los bienes inmuebles que deban ser cambiados por efectividad de garantía podrán ser de igual o mejor calidad, sin embargo, no necesariamente idénticos a los originariamente instalados, ¿sí? Digamos que esto también está previsto para dar control de legalidad, porque pues existe la posibilidad de que no se tengan las partes, los insumos, pues, darle una posibilidad de que puedan ser los mismos o los originales o inclusive unos mejores, ¿sí? Pero jamás, jamás, jamás se le debe desconocer las garantías inherentes, ¿sí? No necesariamente los originales, pero pues siempre deben prever no desconocer las garantías de los consumidores. En los casos de prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, repararlo o sustituirlo por otro de las mismas características, pagar su equivalente en dinero, o en caso de destrucción parcial o total causada con ocasión del servicio defectuoso. Para los efectos de este numeral, el valor del bien se determinará según las características de su estado y uso. Sí, esto es bastante también interesante, porque aquí, por ejemplo, existe una forma de atribuir la responsabilidad. Un caso común de este numeral son, por ejemplo, los parqueaderos. A partir de los negocios que nos ofrecen o de los servicios que nos ofrecen los parqueaderos, a partir de este artículo, se ha puesto mucho en tela de juicio la responsabilidad de los parqueaderos sobre la tenencia y cuidado de los bienes, vehículos que nosotros le damos, ¿sí? Si yo tengo un carro, si yo tengo una moto y lo dejo en un parqueadero, es para que a mí, y estoy pagando por el servicio, se supone que a mí se me tienen que garantizar que por lo menos cuando yo regrese esté mi vehículo en las mismas condiciones en que yo lo dejé, ¿sí? Recordemos que estas normas del Estatuto del Consumidor son normas imperativas, son normas de orden público y cualquier estipulación en contrario, pues obviamente afecta la filosofía o el espíritu del legislador frente al Estatuto del Consumidor, pero se entienden por no escritas. Es decir, puede existir el letrero dentro del establecimiento, pero pues hacemos caso omiso porque a mí las normas del Estatuto del Consumidor me dicen que a mí me tienen que entregar el bien tal cual y como yo lo dejé, ¿sí? Eso es un artículo muy poderoso en términos ¿de qué? De parqueaderos. Caso contrario, también existe que es el lugar que me ofrecen el servicio de parqueadero, entre comillas, pero sin yo pagar. Ahí como que empiezan a variar un poquito las responsabilidades porque pues ahí no existe una relación de consumo, ahí no se está adquiriendo un bien o un servicio. ¿Sí? Vamos a hablar, voy a poner también este video interactivo sobre los términos de garantía. Veamos qué inquietud nos cuentan en este trino. ¿El control remoto de un televisor no entra en la garantía del electrodoméstico? Con relación a esa inquietud, esto encontramos. Si la garantía de un televisor incluye el control remoto y presenta una falla, deben responder. Vale la pena revisar la garantía. Y algo más con relación a las garantías. Un electrodoméstico puede tener una sola garantía que cubre también los accesorios, o puede tener garantías separadas que cubren cada accesorio. Como quien dice que quien vende un producto debe informar bien sobre lo que incluye la garantía, y quien compra también debe preguntar cuáles son las condiciones para el cumplimiento de la garantía. Aquí contamos lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos y no comer cuento, tal cual. Por ejemplo, esto es bastante interesante en términos de garantías. También recordemos que esto, la información constituye un deber, ¿sí? Un deber para
un deber para el comerciante, pero al fin y al cabo también es un derecho de nosotros, informar y ser informados. Sí, tiene esa doble característica, deber y derecho. ¿Sí? Es importante también conocer la tipología de las garantías que nos están ofreciendo, porque también existe la posibilidad de que existan garantías adicionales. Además de la garantía legal, también existen otras garantías llamadas garantías suplementarias. ¿Sí? Estas garantías suplementarias son garantías adicionales que pueden estar de la mano con las garantías legales. ¿Sí? Estas pueden ser tanto gratuitas como onerosas, es decir, se puede pagar por la misma. Gratuitas, sí, en el caso, sí, puede ser decir, el producto es nuevo, tiene una garantía de 1 año, pero por esta promoción especial, por este día de hoy, por esta situación particular, por ser un cliente preferencial, le damos una garantía suplementaria de 6 meses sin costo, ¿sí? Pero también existe la posibilidad de que sea onerosa, es decir, que tenga un costo, que la persona tenga que pagar un valor adicional. Las garantías suplementarias normalmente pues están de la mano con seguros, ¿sí? Son seguros adicionales que se les dan en caso de brindar una garantía, una protección adicional a algunos productos. Es normal que los comerciantes también hagan esto, pues, por ejemplo, te pueden dar un seguro de todo riesgo, un seguro de responsabilidad civil, un seguro de responsabilidad civil extracontractual, una garantía adicional es eso, que digamos tú puedas pagar esta garantía, pero pues si te daña el producto por X motivo, si un menor lo parte, si un menor lo daña. Pensemos en un televisor, yo voy y compro un televisor el día de hoy, me lo entregan hoy y yo compro pues el producto, entiendo yo que por ser un producto nuevo tiene un término de 1 año de garantía, pero pues existen unas responsabilidades también yo como consumidor de pues mantener en correctas condiciones este televisor. Pero resulta y pasa como un hecho ajeno a mí. Antes cuando yo realicé la compra, yo pues adquirí una póliza, un seguro adicional que me cubría todos los riesgos que pudiesen ocurrir con el producto. ¿Sí? Entonces, eh, yo lo compro porque pues considero que para mí puede ser mucho más útil tener un seguro adicional, una garantía suplementaria. Y hoy compro el televisor y resulta que un mes después tuve una visita y esa visita venía con su hijo o con su hija y como son niños, puede existir la posibilidad de que con un juguete, con un aparato, lo primero que encuentren, tirarlo al televisor porque se les hace fácil, si ven muñequitos o si ven alguna figura que les atrae, dañar el televisor. Si eso, digamos, em, dentro de la garantía legal, pues eso es un incumplimiento también de los deberes de la garantía legal porque también se encuentra previsto dentro de la garantía legal que nosotros entreguemos el producto en las condiciones en que las entregamos. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de la exoneración de responsabilidad porque allí precisamente va este caso. ¿Sí? Pero pues para dar ejemplo a la garantía suplementaria, pues partiendo de que yo estoy pagando un servicio adicional de garantía de todos riesgos, a mí pues se me puede reponer el producto por otro nuevo, ¿sí? A pesar de que existió ese hecho ajeno de la víctima en ese tipo de ejemplos, ¿sí? A pesar de que malintencionadamente o por accidente ese niño arrojó ese elemento hacia el televisor, pues lo dañó. Entonces, pero pues yo tenía una garantía suplementaria que me protegía. Pero ojo acá, cuando la garantía suplementaria tiene un costo adicional, ¿sí? Yo tengo que consentir o firmar o manifestar mi voluntad por escrito. O sea, yo debo firmarlo y yo debo ser informador mismo. Por eso se dice que debe constar por escrito, debe ser de fácil comprensión y que sea legible a simple vista. Son aspectos que también prevé la norma, el Estatuto del Consumidor, se encuentra contenido en el artículo 13, ¿sí? También les aplica la solidaridad, la responsabilidad solidaria
de quienes hayan participado en las cadenas de distribución, ¿sí? Puede ser, como les decía, de forma gratuita u onerosa. En este último caso, es decir, cuando hay que pagar, también es necesario la aceptación expresa del consumidor, la cual debe ser, pues, por escrito, ¿sí? Eso por esa parte. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de las constancias, que me parece también un tema bastante interesante. En relación con las constancias, cuando nosotros llevamos un producto a garantía, a nosotros nos deben hacer unas constancias de entrega cuando llevamos una constancia de recibo y una constancia de entrega y reparación, ¿sí? Estas constancias pues están dispuestas según el artículo 12 que, digamos, el productor, el proveedor o el garante, quien realice la reparación, debe expedirme a mí una constancia de recibo conforme a las reglas previstas para la prestación de servicios que se supone la entrega de un bien, precisando los motivos que pudieran dar origen a la reclamación del consumidor. Cuando yo voy y ejercito mi derecho de reclamar la garantía, pues cuando yo llevo el producto, yo manifiesto ante la empresa, ante el productor, el proveedor. Yo digo, no, pues es que resulta y pasa que yo compré este celular, pero pues le falla la cámara, la batería le está fallando, se me está pagando muy pronto. Cuando yo manifiesto esto, la persona que me está recibiendo, que me está atendiendo, tiene que empezar a diligenciar un acta o esta constancia, porque a partir de allí es donde ellos empiezan luego a intervenir el producto cuando lo reparen o cuando lo vayan a arreglar, ¿sí? Y pues obviamente en esa acta pues debe estar la descripción de la reparación. Si yo digo que se le falla la cámara, pues la reparación tiene que ir de la mano con la falla que yo presento, ¿sí? También deben informarme en la constancia las piezas que han sido reemplazadas o reparadas. Está la fecha en que yo hice la entrega del producto y finalmente la fecha de devolución. Es importante estas dos fechas porque recordemos que em, el término de garantía se suspende mientras yo esté privado de mi bien. O sea, cuando yo no lo tenga, cuando yo no lo pueda poseer, em, la garantía se encuentra suspendida. Otra cosa importante, la reparación, al que haya lugar, deberán realizarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrega. Sí, son 30 días hábiles, no son días calendarios, los días hábiles normalmente son de lunes a viernes, si son lunes festivos no se cuentan, son días inhábiles. Entonces a partir de allí hay que marcar en el calendario los días hábiles para la entrega del producto. Finalmente, pues vamos a hablar un poquito de las causales de exoneración de responsabilidad de la garantía. Digamos que en términos del consumo, pues la normativa prevista que existen situaciones en donde el productor o el proveedor, el empresario o el comerciante, quien te haya vendido el producto, también tiene algunas estrategias de defensa, ¿sí? Y esos son precisamente las figuras de exoneración de responsabilidad de la garantía. Es decir, no en todos los casos los productores o proveedores van a responder por la garantía, porque dependiendo de las situaciones, de las fallas, de las inconformidades, pues pueden existir este tipo de causales. Fuerza mayor o caso fortuito, pues hacen referencia a los hechos de la naturaleza completamente ajenos, que esto no pueden ser atribuibles a, a la empresa, ¿sí? El comerciante, ¿sí? Pensemos que yo hoy compro mi vehículo, voy y lo compro en Chevrolet, yo me compro un carro, lo compré el día de hoy y digamos que por hechos de la naturaleza, llovió mucho en mi casa y un árbol que yo tenía cerca a mi casa cayó encima del vehículo. Yo no tenía una garantía suplementaria, es decir, yo no estaba pagando una póliza de responsabilidad por el vehículo, sino solamente tenía mi garantía. Yo no puedo pretender que me reparen mi vehículo en este caso, porque, o, pues sí lo puedo hacer, pero a mí me van a responder como que esto fue un caso de fuerza mayor o caso fortuito, porque
pues el productor o el proveedor, el comerciante o la empresa Chevrolet, pues me van a decir, ¿eso qué sucedió? Es decir, que se te cayera el árbol al carro, pues no me lo puedes atribuir a mí porque fue algo imprevisible, es irresistible y pues no puede tener un nexo causal con la garantía. En ese orden de ideas, pues ellos pueden exonerar su responsabilidad en ese caso. El hecho de un tercero. El hecho de un tercero también es muy importante porque recuerdan el caso de que les puse anteriormente. Compro mi televisor y resulta y pasa que tengo una visita y esa visita trae su hijo o su hija. Y el menor, pues, se puso a ver muñequitos, pusimos a ver muñequitos. Y resulta y pasa que el bebé, el menor, agarró el control y lo tiró al televisor. Digamos, aquí se podría configurar tanto un hecho de un tercero como un hecho de un tercero, que es decir, quien debe responder en ese caso, pues no es la empresa, no es el proveedor, no es el comerciante, no es el productor, sino quien debe responder es los padres de ese menor, porque pues sobre el menor no existe una responsabilidad en caso de que sea menor de 14 años. Sí, en ese caso, pues no debes acudir a la garantía o no debes exigir la garantía ante productor o proveedor, pues porque aquí puede exonerarse de responsabilidad, porque no se le puede endilgar lo que ocurrió pese a que tengo mi término de garantía, ¿sí? Uso indebido del bien por parte del consumidor. Esto tiene que ver con muchas cosas. Uso indebido del bien por parte del consumidor es, no sé, darle mayor uso de lo habitual a mi celular, a mi televisor, a mi tablet, ¿sí? Lo dejo prendido todo el día, le subo el volumen todo el día, eso obviamente va a generar un desgaste en el producto, ¿sí? No lo estoy cuidando como debería hacerlo, le estoy dando un uso indebido por mi parte. También puede ser esto objeto, eso es el numeral cuarto, que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso, mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta acusación no podrá ser alegada si no se ha suministrado un manual de instrucciones de instalación, uso, mantenimiento en idioma castellano. A ver, teniendo en cuenta que pues el Estatuto del Consumidor es una norma que prevé un ámbito de aplicación nacional, ¿sí? O es una obligación de los productores, proveedores, empresas, comerciantes, darnos un manual en idioma castellano, en idioma español, que nosotros podamos comprender y ser informados de lo que tenemos que cumplir para instalar, mantener o cuidar el producto, ¿sí? En algunos electrodomésticos, por ejemplo, se encuentra previsto no dejarlos a la intemperie, no dejarlos al sol, no ponerlos al agua, no colocarlos en situaciones que pueden lógicamente dañarlos, ¿sí? Y eso está en las instrucciones, manual de instrucciones. La instalación hace referencia a colocarlos en lugar adecuado, ¿sí? Que digamos no dejarlos en lugares que puedan exponer un riesgo a la calidad del producto, su mantenimiento, ¿sí? Normalmente las empresas se han blindado o se han protegido en este tipo de asuntos cuando, pensemos, si yo adquiero un computador, compré el computador y yo aún tengo mi garantía. Resulta y pasa de que el computador tuvo una falla, no sé, en la batería. Pero pues a mí me dio pereza ir a donde yo compré el computador y yo lo mando a arreglar. Cuando yo lo mando a arreglar, obviamente va a ser un técnico ajeno a quien me vendió el producto. Y digamos que estas empresas pues han previsto este tipo de situaciones y a veces colocan unas stickers de seguridad y lo colocan sobre todo en la parte de los tornillos, ¿sí? O donde son sujetas las piezas y las partes de los productos. Entonces, al momento de, obviamente, cada
cada vez que un producto se abre, cada vez que un producto compacto como un televisor, un portátil, un celular, un computador, se nota el cambio, ¿sí? Y al momento de abrir, pues existen estos parches de seguridad que de alguna u otra forma le pueden brindar una información al comenzarte productor o proveedor de que ese producto pues fue abierto y destapado sin haber usado o hecho el debido proceso. Entonces, esta causal sirve para, en caso de que si yo voy y pido la garantía, pues ellos se pueden exonerar de la responsabilidad diciendo, no, venga, pero es que usted, a pesar de la falla y a pesar de que tenía una garantía, usted no acudió en un primer momento a nosotros, ¿sí? Nosotros no podemos responder por el producto, ya que em, esto, usted fue a otra persona, fue a otro técnico, y cuando lo repararon, esto de alguna u otra forma se, 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 se manipuló de manera ajena a este tipo de, 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 de qué, de bien, sí, ese producto. En ese orden de ideas, pues la empresa que me vendió el equipo se puede exonerar de la responsabilidad porque es que yo, el deber ser, conforme a la lógica, conforme a las instrucciones, conforme al manual, ¿sí? Yo debía acudir en principio a quien me lo vendió, yo no debía ir a donde el técnico. Y ellos van a reportar esto en las constancias. Para eso es muy importante las constancias, como les mencioné. ¿Sí? Ahí, pues, digamos, se va a establecer o se va a expresar cuáles son las reparaciones, cuáles son los arreglos, inclusive las novedades encontradas. No, el producto llegó, pero el producto se nota que ha sido manipulado. El sticker de seguridad fue maltratado. Se nota que el producto fue abierto, tiene abolladuras, tiene esto, los tornillos fueron cambiados. Es muy fácil para los productores o proveedores porque ellos tienen técnicos especializados en ello en identificar que los productos han sido manipulados, pues porque ellos también han previsto este tipo de situaciones y cada vez más hacen los productos más compactos. Por ejemplo, iPhone o como tal Apple, ellos cada vez más van a hacer sus equipos y sus dispositivos cada vez más compactos, ¿sí? Más diminutos, más ligeros, más sencillos, porque esto de alguna u otra forma implica que solamente ellos pueden manipularlo. Entonces, cada vez que encontremos televisores, tablets, computadores, entre más compacto sea, entre más delicado sea, entre menos tamaño tenga, pues obviamente va a ser un poquito más difícil hacer el servicio técnico para personas ajenas a la empresa inicial. Entonces, pues aquí se puede evidenciar cómo se pueden tener una serie de estrategias del mercado y cómo los grandes comerciantes pues pueden establecer ese tipo de actuaciones completamente legales, porque ellos lo pueden hacer cuando están fabricando los productos, de hacerlos más, digamos que ellos, solamente ellos puedan conocer las características de reparación del producto, a eso quiero llegar. Digamos que creo que hemos logrado cumplir el tema de las garantías, ¿sí? Ese es un tema bastante interesante que particularmente me gusta mucho. Yo digamos que partiendo de la naturaleza de nuestro curso de protección al consumidor, es importante que sepamos y conozcamos la garantía, pues digamos que es la herramienta casi que y principal e idónea de reclamar los derechos del consumidor. ¿Sí? Y conocer los términos de la garantía también son muy importantes, conocer las eximientes de responsabilidad es muy importante, pues también para agregar, nosotros podemos solicitar las garantías de manera escrita o de manera verbal, ambas están completamente válidas, normalmente lo que se hace es que se lleva el producto sin mayor formalidad, porque pues tampoco el estatuto del consumidor establecido que es de manera escrita, se toma también como un derecho de petición, que puede ser verbal. Entonces, digamos que para no asumir una carga excesiva, para no colocarle más trabas al asunto, pues partiendo de las inconformidades en la satisfacción de las necesidades de los consumidores, pues
La idea es tratar de que el proceso no sea tan engorroso, tan difícil, sino que más bien sea un proceso un poquito más expedito, más sencillo, más práctico, para que el consumidor no se vea afectado en sus intereses. Eso es bastante importante de destacar. También, digamos que las garantías, por ejemplo, en términos de responsabilidad solidaria, ellos no pueden escudarse. Si bien existen productores o proveedores, no pueden escudarse en, en pasarse, por decirlo así, la responsabilidad, lo que llamamos pasarse la pelota, ¿no? Ellos también conocen este tipo de asuntos y pues, digamos que desconocer este tipo de aspectos también pueden ser motivo de queja o demanda, ¿sí? También si ellos se niegan a negar este tipo de aspectos. Otra cosa por agregar que me parece muy interesante y es el hecho de que las garantías y los términos de garantías deben cumplirse conforme a las normativas establecidas. Recordemos o recapitulemos, las normas pueden estar las contenidas en el Estatuto del Consumidor, en el decreto que también regula las garantías o en la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en normas posteriores que salgan a la vida jurídica, sea de la Super, sea del Congreso. O sea a partir de una normativa como un decreto. ¿Sí? Digamos que partiendo pues de la naturaleza de los diferentes tipos de bienes, ¿sí? Se pueden variar pues los tipos de garantías, pero eso no obsta para que se desconozcan los términos, para eso existe una regulación. Entonces pues los comerciantes, productores, proveedores también conocen este tipo de aspectos y digamos desconocer los términos de la garantía también es un acto indebido, ¿sí? Para eso pues están allí. Las constancias, nuevamente, el tema de las constancias es muy importante porque al fin y al cabo son como los medios de prueba que pueden ser utilizados tanto los consumidores como los proveedores y productores. Por eso es que es tan importante que haya un cumplimiento de los requisitos, que se exprese por qué yo estoy inconforme con el producto, que yo diga, mencione la falla, que yo ponga en consideración lo que sucedió, que yo ponga en manifiesto lo que considero que no está bien de un producto. Vuelvo y le repito, depende también de la naturaleza de un producto. Yo a un ventilador no le puedo pedir que me dé aire frío. Eso se lo puedo pedir a un aire acondicionado. Sin embargo, el derecho de información, pues, recae, digamos, aquí resalta mucho. Porque, pues, precisamente a partir de la información que a mí se me dé, a partir de esa información es lo que yo puedo exigir como mi garantía. Otra cosa, es más, lo mencioné, pero yo lo quiero repetir, porque es muy importante conocer este tipo de cosas. Si a mí no, si yo pido, compro el producto, por ejemplo, en términos de comercio electrónico, lo compro online, la garantía también está prevista para que a mí me llegue el producto, para que a mí me lo entreguen. El desconocimiento de la entrega, de que me llegue el producto, obviamente, también es una causal que afecta la garantía. ¿Sí? Porque la garantía no solamente hace referencia a que yo tenga el término y de que tenga el bien, también la garantía prevé que a mí me lo den, ¿sí? Que a mí me lo entreguen, ¿sí? Por eso es bastante interesante, bastante importante conocer este tema. Finalmente, pues yo quisiera hacer una invitación muy especial a que, pues, dentro de nuestro tiempo libre, dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Yo quiero compartir el material, el libro, este que les mencionaba, Protección al Consumidor en Colombia, una aproximación desde las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio. Este libro es un libro que se encuentra online y lo pueden consultar en este link, ¿sí? Prácticamente este libro, pues considero yo que es una guía muy completa, un material de apoyo muy útil, ¿sí? Voy a tratar de compartírselos en el foro. El problema del libro es que es un libro pesado, pero pues voy a tratar de compartirles el link porque esto es un libro de guía de base que puede servir como un material de apoyo. Se encuentra en la página oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio y pueden acceder a él, leerlo y descargarlo. Es una guía completa que no solamente establece términos de garantías, sino establece muchos más aspectos del derecho del consumidor, de la seguridad, de la información, ¿sí? De las obligaciones, del tema de la información, de las consultas, ¿sí?
del comercio electrónico, que es un tema bastante interesante. Digamos que si bien podemos estar limitados por el contenido del curso, esta es una herramienta adicional que puede servir demasiado para los ámbitos de protección que establece el Estatuto del Consumidor, ¿sí? Protección de datos personales, metodología, facultades también de las autoridades administrativas como la superintendencia, ¿sí? Las diferentes acciones jurisdiccionales, acciones populares, de acción de responsabilidad por productos defectuosos. Sí, digamos, es un tema muy completo. La verdad considero que es un libro que puede llegar a servirles de mucha utilidad si se quieren encaminar en este aspecto tan bonito que es el derecho del consumidor y de la competencia, ¿sí? Esto, en ese orden de ideas, creo que cumplimos con el objetivo principal de esta webconferencia. En este orden de ideas, pues me queda más sino despedirme de ustedes. Espero puedan revisar esta webconferencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.